y empezar a hablar un cachito de esto. Yo a medida que acá el profesional va hablando, yo voy a ir cortando y voy a ir poniendo ejemplos y vamos a ir charlando. Chicos, lo que se le ocurra preguntar, pregunten porque este es el momento. ¿Está? Lo que se le ocurre. Si quieren, paramos el video, lo charlamos, lo hablamos y me preguntan. ¿Por qué este momento? Y lo que lo relacionen con lo que lo relacionen va a estar bien. Si lo relacionan, no sé, con una patología, buenísimo. Lo pueden relacionar tal vez con una patología, no sé, respiratoria. Tal vez lo pueden relacionar con una patología autoinmune. Tal vez pueden relacionar esto con una artrosis, no sé, con una fractura, qué sé yo. Con lo que ustedes relacionen esto, paren y lo preguntan, porque es el momento de sacarse las dudas. Bien. El otro día me gustó mucho la actitud de todos porque estuvieron muy colaborativos y la verdad que preguntaron un montón. Y eso hace mucho más entretenido que mirar solamente un video y charlar sobre el video. Así que lo que se le ocurra, me lo dicen. Comenzamos. Y veo que hay mucha confusión al respecto y que hay mucha gente que no sabe verdaderamente cómo se hace un estiramiento y qué es un estiramiento. Bien, quiero en este vídeo sentar un poco unas bases de lo que es un estiramiento, de qué sucede cuando realizamos un estiramiento, porque eso nos va a ayudar a hacer mejor las cosas. Aquí podéis ver una estructura del músculo. Veis inicialmente todo el vientre muscular. Veis cómo de ese vientre en la foto salen unos fascículos que son una agrupación a su vez de fibras más finas que a su vez tienen fibras más finas, ¿vale? El músculo está formado de esta manera, siempre además envolviendo cada una de esas fibras en una fascia, una envoltura, como una tela que es la que da forma y la que da estructura al músculo. Porque luego en el interior tenemos, como veis ahí, la actina y la miosina, que son las proteínas contráctiles, que son ya las que hacen la fuerza. Bien, la fascia es lo que realmente tenemos que estirar para generar un cambio en el músculo. Y para acceder a esta fascia tendremos que aflojar esta actina y esta miosina, aflojar lo que se llama el tono muscular. Utilizo para esto un símil que es que el músculo es como una naranja, tiene una envoltura, una fascia superficial, una fascia que envuelve todo el músculo de tela muy dura, es realmente muy rígida esa fascia. A su vez, dentro de esa fascia están los gajos, que son los fascículos musculares, que a su vez tienen en su interior otras bolsitas más pequeñas, a su vez también envueltas por una estructura de este mismo tejido fascial, de esta misma tela. Y es en el interior donde está el zumo, que es, como digo, la parte contráctil, la parte activa, la parte que está sujeta al tono. De esta forma, cuando el zumo se contrae, tira de esas bolsitas hacia adentro, las bolsas tiran de los gajos tiran de la piel y la naranja se encoge, ¿sí? Bien, hasta ahí. Chicos, ¿lograron entender de lo que está hablando el colega? Hasta ahí. ¿Lograron entender? Sí, todos hacen con la cabeza así. Bien. ¿Entienden cuál es la función? La función, porque dice estas bolsitas y habla de esto, ¿no? Cuando dice esta bolsita habla de esto. Él podría estar tranquilamente hablando que lo que está dentro de estas bolsitas sería la actina, la miosina, la fibra contráctil, rodeada de un endomisio, perimicio y, o sea, rodeado de tejido, ¿no? Y un perimicio. Eh, esto, acuérdense que es aponeurosis, ¿no? Que generan compartimentos en los músculos. Y es muy importante porque tanto dentro del compartimento tenemos unas estructuras que son las estructuras donde captan la tensión, tanto la contracción como la relajación. ¿Se acuerdan de eso? Que captan la contracción como la relajación.
Pero los verdaderos receptores, eso es medio, eso es toda la parte, vamos a ir, la parte de tono muscular. ¿Eh? Pero este compartimento, esta bolsita, esta aponeurosis, ahí están todos los receptores también. Hay un montón de receptores de dolor, nociceptivos, de presión, de compresión, de estiramiento. Hay un montón de receptores que son los que también alteran un montón el tono. ¿Mm? Y esto le digo por qué. Porque justamente me coincidió que estos días estuve tratando chicos que tuvieron contusiones musculares. La famosa paralítica. ¿Escucharon hablar de la paralítica? Sí, bueno, la famosa paralítica. Al tener esta famosa paralítica, lo que se generó, el golpe generó una destrucción y una ruptura de todas las fibras musculares. Pero lo que no se rompe es el envoltorio en las paralíticas. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe adentro la fibra muscular, sangra, pero está envuelto por este tejido que no deja escapar la sangre. Entonces genera una presión, ese sangrado genera una presión tan fuerte dentro, que esa presión es la que genera todos los síntomas, o la mayoría de los síntomas. Entonces, justamente en una paralítica no se suele romper la bolsita, no se ve un hematoma, a veces sí, a veces no. No se suele ver hematomas, pero hay una colección de líquido dentro de estos compartimentos. Y la única forma de que ese líquido vaya escurriendo, vaya saliendo, se vaya drenando, la única posibilidad es con movimiento. Pero hay un gran espasmo por la gran contusión. Entonces, esa es la parte de rehabilitación complicada, mover algo que está espasmado. ¿Se entiende? Es muy difícil mover algo que está espasmado, algo que está duro, es muy difícil. Ese es uno de los objetivos de la terapéutica en estos casos. Bueno, justamente le quería mostrar esto porque como acá estaba la figura de la naranja, o del limón, no sé qué será esto, una naranja me imagino, como es, muchas veces estos compartimentos son responsables de los verdaderos tonos musculares y del dolor muscular. Son esos compartimentos. Bueno, seguimos. Y el zumo es el motor y las bolsitas, el tejido fascial es el tractor, es la estructura que al final tira de los dos extremos óseos para hacer un acortamiento. ¿Por qué os cuento todo esto? Si veis en este esquema, cuando empezamos a realizar un estiramiento, nos encontramos inicialmente con el límite del tono muscular, no el límite estructural o el límite fascial. Iniciamos el estiramiento, que tendrá que ser de una forma suave, lenta y larga para que podamos hacer esa ganancia que veis en el esquema. Esa ganancia del tono muscular es como convencerle suavemente, ¿vale? Y entonces es cuando entramos en el límite fascial y ahí estamos haciendo el verdadero trabajo, y a partir de ahí es donde podemos tener una ganancia verdadera, una ganancia estructural. Este esquema es básico, es fundamental para no hacer ejercicios de estiramiento incorrectos y que no sirvan prácticamente para nada si lo que queremos es estirar, si lo que queremos es cambiar el músculo, si solo queremos espabilarlo un poco antes del ejercicio es otra cosa, pero si queremos realmente generar un cambio que se mantenga y se sostenga en el tiempo, un cambio en longitud, tendremos que hacerlo así. Por lo tanto, ¿qué no es un estiramiento? Un estiramiento es algo que no se hace de forma brusca, porque si haces el estiramiento brusco, la parte tónica va a responder y no te va a dejar obtener una ganancia. Si es de poca duración, porque vamos a encontrarnos con el tono, le convencemos un poquito, pero no llegamos a entrar en la verdadera estructura, no llegamos a tirar de la tela.
Si se hace con rebote, obviamente lo que vas a conseguir es que el músculo se defienda. Si tú le intentas quitar algo a alguien a tirones, es muy difícil, ¿no? Hay que quitárselo suave, 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 ¿verdad? Y si es una pelea contra uno mismo y uno está estirando y está contrayendo la respiración y está sufriendo ese dolor y está apretándose para adentro, obviamente ahí uno no está en una actitud de que su músculo ceda y de obtener un estiramiento auténtico y verdadero. Bueno, estas son las bases de lo que es un estiramiento. Tenéis en este mismo portal y en esta misma red temática de vídeos sobre todo lo que necesitas saber sobre los estiramientos, otro montón de información sobre las compensaciones, la intensidad, la duración y otras muchas cuestiones acerca de los estiramientos. Todo esto en este tu portal de fisioterapia online. Bien. Bueno, de vuelta, el colega habla de que no hay que hacer sufrir en un estiramiento a una persona. ¿Eh? Habla que el estiramiento tiene que ser relativamente suave para que la fibra muscular vaya cediendo. ¿Mm? Bueno, en este aspecto hay dos variantes. Hay dos variantes. Uno puede ir intentando que la fibra muscular vaya cediendo de a poco, que vaya muy a poco cediendo, vamos a decir. O sea, se sostiene, se puede hacer técnicas de contracción, relajación, técnicas respiratorias, se puede hacer varias técnicas, ¿no? Pero básicamente lo que se habla es lo que dice es ganar estiramiento, ganar longitud, sin hacer sufrir a la persona. Eso es una forma y es muy buena y lo hacen la mayoría de las técnicas. Hay otra también que es estirar el músculo y que por fatiga se venza. ¿Está? Uno llevarlo al límite, al músculo, y que como es tanto el estiramiento que se provoca, el músculo no tenga otra que ceder. ¿Me explico? Entonces tenemos como dos formas. Una, llevarlo muy despacito y otra, ser demasiado intenso. Son las dos formas. La que generalmente cuando uno es intenso, cuando uno es suave, uno va esperando que los mismos receptores de tracción, los nociceptores, se vayan acomodando para ir ellos modificando el tono muscular. En el otro caso es sobreponerse a sobreponerse a la información del receptor, y es por las malas, sería por las malas, porque tiene que ser una elongación muy intensa, muy brusca, por las malas, vamos a decir, intentar que el músculo ceda. ¿Me explico? Esas son las dos formas. Si yo agarro a una persona, le estiro el dedo, vamos por ejemplo, voy a poner mi dedo, que es la forma que tengo de mostrarle. Yo estiro el dedo, estiro, y lo voy haciendo despacito. A medida que pasa el tiempo, el tejido va a ir cediendo hasta que yo voy a lograr estirarlo, ¿no? La otra es agarrar y forzarlo directamente. Lo que pasa es que una es mucho más cuidadosa, menos dolorosa, y la otra es dolorosa, intensa, y hay que tener mucha palpación para no romper. Es peligrosa en realidad, porque si nos pasamos de la tensión podemos llegar a romper. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí queda un poco la idea de que hay dos tipos de estiramiento: suave, mantenido, de a poco, respetando el dolor del paciente, y la otra es, no respeto nada, estiro todo lo que quiero y que ceda lo que tenga que ceder. Eso sería ¿Te las puedo malas. hacer una consulta? Sí, Paula. ¿En qué casos yo podría utilizar ese estiramiento brusco? Bueno, un poco depende de la habilidad manual, Paula, que tengas, ¿está? Y de tu percepción. Porque
Yo hago brusco intenso. ¿Está? Yo no me tomo, porque no tengo mucho tiempo esperando a que el músculo sea. ¿Me explico? Yo en la sesión no tengo el tiempo necesario para quedarme a esperar al que el músculo sea. ¿Me entendés hasta ahí? Entonces, yo lo suelo hacer por las malas. Yo voy y lo estiro hasta donde yo sienta que el músculo da, le guste o no le guste. Pero yo voy sintiendo eso. Y esos son años de práctica, ¿eh? Porque se puede lesionar el músculo. ¿Está? Pero es porque por escasez de tiempo. Si yo tengo tiempo, no, prefiero hacerlo por las buenas. Suave, despacio. A veces depende del tiempo que tengamos con el paciente. ¿Está? Las dos son buenas, ¿eh? Uno te odia, el otro no te odia tanto. ¿Está? Pero las dos son buenas. Uno te odia el paciente porque te dice, che, pará, me estás haciendo doler un montón. Y sí, sé que te estoy haciendo doler un montón, soy consciente de eso, pero bueno, tenemos que ir para adelante. No tengo toda la tarde para que tu músculo se relaje. ¿Me explico? Eso es la decisión de cada uno. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió, Pau? Sí, sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan los chicos? Muy buena pregunta, Paula. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? Bueno, parece que no. No saben cómo los envidio porque no saben las ganas que tengo de estar tomando mate. Soy capaz de pedirle un mate. Bueno, a ver chicos, tengo otro video que quiero compartir. Este es un poquito más largo, pero no lo vamos a hacer tan largo, ¿eh? Pero se los muestro. Ahí arrancamos. Vamos a empezar hablando sobre la intensidad de un estiramiento. Y para ello voy a ayudarme de esta curiosa plastilina con la que podréis ver cómo se comporta un músculo. Si yo aprieto levemente la plastilina, podéis ver que esta se deforma. ¿Sí? Pero estoy empezando, como digo, suave y lentamente. Sin embargo, voy a volver a hacer la pelota que tenía al principio. Si yo le pido a esta plastilina que se deforme con rapidez, es decir, con intensidad, y la tiro contra el suelo, podéis ver que sencillamente bota, no se deforma lo más mínimo. De hecho, ni siquiera le quedan marcados los pelos de la alfombra. El músculo se comporta de una manera muy similar. Si realizamos un estiramiento con una intensidad muy brusca desde el principio, el músculo se va a endurecer, va a responder para oponerse a este estiramiento. Es mucho más adecuado comenzar los estiramientos con una intensidad más leve que vaya dando de alguna manera confianza al músculo, que vaya poco a poco cediendo y según vayamos progresando en el estiramiento nos va a ir permitiendo introducir mayor intensidad. Es por lo tanto más el tiempo más importante que la propia intensidad, que como digo debe ser suave y progresiva. Nacho, otra vez. Vente a cambiar. En Centrogar te la hacemos fácil. Encontrar la mejor marca. Vamos a hablar sobre la duración de un estiramiento y para ello voy a apoyarme de este esquema en el que os muestro cómo cuando nos enfrentamos al estiramiento de un músculo vamos a tener dos fronteras. Por un lado sería la frontera de la longitud tónica, es decir, del tono muscular, de la parte contráctil, y
por otro lado tendríamos la longitud anatómica, que como veis es mayor y sería dada por la propia estructura, por el propio tejido fibroso de un músculo. Si queremos modificar la longitud de un músculo, tendremos que sobrepasar esta longitud anatómica obteniendo un beneficio en esta longitud anatómica. ¿De acuerdo? Pero cuando empecemos a estirar, vamos a encontrarnos siempre en este nivel. Bueno, chicos, ahí esto es importante para que entiendan algunas cosas que ocurren cuando ustedes tiran o generan un estiramiento o una elongación. Ocurre que los tejidos, cuando tienen mayor movilidad, esta estructura que él dibujó acá, esto sería tejido conectivo, ¿no? Una fibra muscular que se une a un tejido conectivo que entre la fibra muscular y el tejido conectivo dan la longitud anatómica de la fibra, ¿no? Eso lo dijo. Entonces, la longitud de la fibra muscular, que tiene un tono X, más el tejido poneurótico, todo da la longitud anatómica. Las fibras, la fibra muscular, esa longitud anatómica, él dice que puede mejorar, puede hacerse más larga, ¿no? Perfecto. Puede ser más larga. Pero ahí, en ese tejido conectivo que él estaba mostrando, en este tejido conectivo acá, este tejido conectivo, si recibe estímulo de estiramiento, el tejido conectivo pasa de ser colágeno, de fibras ser reticulares y mucho colágeno, pase a ser fibras elásticas. O sea, se cambia por la elastina, pasa a ser ese colágeno, se termina transformando en elastina, en una fibra, en una proteína mucho más elástica y flexible. Eso es lo que da el movimiento a un tejido. O sea, eso es lo que el movimiento le aporta a un tejido. ¿Qué le aporta a un tejido? Le aporta esa capacidad de que las fibras, las proteínas que tiene el tejido conectivo, se transformen en fibras de elastina. Entonces, siempre que ustedes, el kinesiólogo, imparte movimiento, es un hacedor de movimiento. Nosotros somos hacedores de movimiento. Nosotros estamos a favor del movimiento. Nosotros tenemos que hacer mover a alguien, pararlo, mover una articulación, cambiar una estructura. Nosotros somos los hacedores. Y nuestro objetivo siempre está en eso, en el movimiento. El movimiento es vida. Entonces, nosotros cuando le estamos dando movimiento a un segmento, a una estructura, estamos transformando esas fibras colágenas en fibras elásticas. En fibras duras, estamos transformando fibras duras en fibras más elásticas y de mayor movilidad. Justamente, ¿qué pasa cuando hay un esguince? Nosotros necesitamos que esa fibra tome fuerza, resistencia. Entonces, lo que hacemos es inmovilizamos. ¿Para qué? Para que tome rigidez de vuelta esa fibra. ¿Se entiende? Tengo un desgarro, algo se rompe. Yo lo tengo que dejar un poco quieto para que tome unión y consistencia. Si yo sigo moviendo, eso nunca se va a soldar. ¿Entienden? Pero después le tengo que empezar a dar movimiento porque necesito que esa estructura vuelva a moverse como antes. Entonces, nosotros, de vuelta, vuelvo a repetir, nosotros cada vez que estamos impartiendo o indicando movimiento, estamos generando
un aumento de fibras del tipo de elastina. ¿Estamos hasta ahí? Bien, eso para que sepan lo que ustedes generan en cada rehabilitación, en cada proceso de rehabilitación. Si yo, por ejemplo, tengo una luxación de hombro, necesito que esas fibras, necesito dejar el hombro quieto un tiempo. ¿Para qué? Para que esas fibras vuelvan a contener al hombro y que el hombro no se me luxe repetidamente. ¿Entienden? Entonces, muchas veces necesitamos del reposo para que la estructura tome fuerza y la mayoría de las veces necesitamos del movimiento para que la estructura gane en longitud y gane en movimiento. Bien, muy bien. Era solamente eso. El movimiento, entonces, el movimiento es hacedor y de generar fibras de tipo elastina. ¿Estamos? Proteína del tipo elastina. Eso sería como definición. ¿Sí? Un músculo nunca vive en su límite anatómico, sino que va a estar siempre con el tono muscular un poco más contraído, ¿sí? En una longitud menor a la máxima de ese músculo. Es por eso que la duración va a ser importante en el sentido de que si hacemos un estiramiento muy corto o demasiado corto, podemos empezar a estirar el músculo, podemos llegar hasta aquí, un minuto, paramos, ¿sí? No hemos llegado a la longitud anatómica, no hemos llegado a convencer al tono muscular para que nos permita acceder al límite anatómico de ese músculo, que es el momento en el cual vamos a empezar realmente a modificar la estructura de este músculo y a estirar verdaderamente su tejido fibroso. Por eso, desde mi punto de vista, un estiramiento tiene que ser largo, tiene que tener una duración mínima de 5 minutos, de ahí en adelante. Podemos hacerlo más corto, pero por supuesto, a la hora de modificar la estructura muscular no va a ser efectivo. Puede ser efectivo a la hora de relajar el músculo y de relajar el tono, porque si llegamos hasta aquí ya hemos provocado una relajación del tono muscular, vamos a decir, de esta cantidad, ¿verdad? Pero si queremos modificar la estructura, insisto, tenemos que alargar el tiempo, la duración del estiramiento para poder acceder a esta otra parte que realmente modifica el tejido fibroso de un músculo. Por eso, chicos, lo que estamos hablando es necesitamos tiempo. Tiempo es la clave para que esto cambie la longitud. Necesitamos tiempo. En ese sentido, me remito nuevamente a la intensidad del estiramiento para decir que para que el tono muscular nos permita llegar a esta frontera, vamos a decir que eso es el límite de un músculo. Imaginaros que es una persona, a nadie le gusta que le lleven a su límite, ¿verdad? Al músculo le sucede lo mismo. Hay que pedirle suavemente, poco a poco y con tiempo. Hay que darle tiempo para que ceda, nos permita llegar aquí, incluso sobrepasar este límite. Con respecto a la frecuencia de los estiramientos, deciros únicamente que no creo que haya en ese sentido un límite, es decir, no creo que sea negativo estirar 2 veces, 3 veces, 4 veces al día, no creo que sea un problema. Pero como recomendación para quien quiera hacer un buen trabajo de estiramiento, yo os recomendaría realizar el estiramiento a la mañana al levantarse, que es cuando la musculatura, vamos a decir que está más rígida, y a la noche antes de irse a la cama, lo cual nos va a permitir, en este caso, que el descanso sea mayor, más productivo y que lo que hayamos estirado, vamos a decir que el cuerpo lo pueda asimilar mejor. Vamos a ver ahora la importancia de la respiración
con el estiramiento y la combinación de la respiración con las contracciones isométricas y la relajación post-contracción. Inicialmente veremos sencillamente cómo con el movimiento respiratorio un músculo de una longitud X va siempre a contraerse en el movimiento de inspiración, hay un aumento de su tono muscular y hay una relajación de su tono muscular en el momento de la expiración. Por lo tanto, el estiramiento o la ganancia en longitud del músculo vamos a tratar de realizarla siempre en la parte de la expiración, ¿sí? Sería coger aire, mantener la longitud, soltar el aire y obtener la ganancia en longitud, aprovechándose de esa reducción del tono muscular que se da en el momento de la expiración. En casi todos los músculos que de una forma u otra participan en la expiración. Bueno, acá como lo que dijo ahí, ¿no? Y como idea, siempre que ustedes inspiren, retraen y cuando exhalan, relajan. Se usa mucho en la Valsalva, ¿no? En lo que es Valsalva se usa mucho eso. Uno necesita, cuando hace el máximo esfuerzo, necesita sacar el aire. En ese caso, bueno, porque la presión abdominal si nos aumenta demasiado. Si ustedes hacen el esfuerzo, contraen los abdominales y encima descienden el diafragma o mantienen un diafragma bajo, generan una presión intraabdominal muy alta. Por ende, pueden llegar a lastimar o a comprometer órganos abdominales. Entonces, generalmente se hace eso cuando uno genera la máxima contracción, generalmente tiende a exhalar, buscando que el momento inspiratorio o expiratorio no se contrarreste con la tensión muscular. ¿Estamos? Es eso, es buscar que el tiempo de tensión muscular no se interfiera con la respiración. Si se le ocurre algo, me lo dicen porque hay mucho para hablar de esto, ¿eh? Hay demasiado. Cuando hablé de presiones intraabdominales e intratorácicas, me acordé de demasiadas cosas, así que cualquier cosa que ustedes tengan alguna idea, me preguntan, que esto da para hablar toda la noche. En segundo lugar, vamos a ver el estiramiento post-contracción, realizando esta contracción en el momento de la inspiración. Sería, tenemos un músculo con una longitud X y en el momento de la inspiración realizamos lo que se denomina una contracción una contracción isométrica. Es decir, que no hay movimiento del músculo, no hay acortamiento. El músculo se contrae, pero se contrae en su lugar, sin llegar a cortarse. Tiene que ser muy suavecita para que esto funcione. Entonces, en la inspiración realizamos esta contracción isométrica y en la expiración es cuando obtenemos la ganancia en longitud, aprovechándonos de la disminución del tono muscular que nos trae tanto que estamos en expiración como la relajación que se da en el tono muscular después de la contracción isométrica, ¿vale? Vamos a llamarle post. ¿Sí? Entonces tenemos una doble ventaja para estirar el músculo en este momento. Por un lado, la expiración y por otro lado, la relajación post-isométrica. En cuanto a este tercer caso, este ya es algo más avanzado, más orientado, si se quiere, a fisioterapeutas o a profesionales de este campo. Y sería el estiramiento post-contracción
isométrica en expiración. Realmente lo que vamos a realizar es una contracción excéntrica, ¿vale? Una contracción excéntrica. Eso quiere decir que el músculo se va a contraer a la vez que se estira, ¿sí? Para esto tenemos igualmente el músculo en su longitud inicial. En el momento de la inspiración, sencillamente dejamos el músculo en esa posición de estiramiento, en el límite que hemos llegado de su longitud, y en el momento de la expiración, ya sabéis que al expirar los músculos levemente aumentan su longitud porque la mayor parte de los músculos participan, aunque sea lejanamente, participan en la inspiración, por lo tanto se estiran en la expiración. Y es en ese momento de la expiración cuando vamos a realizar una leve contracción. Es decir, por un lado el músculo está estirándose por la expiración y por otro lado estamos haciendo una contracción, pero una contracción, vamos a decir, perdedora. Bueno, chicos, de vuelta. Más de lo mismo. Lo que dijo ahí que la inspiración, el cuerpo en cada ciclo inspiratorio tiende a contraerse y en cada ciclo expiratorio tiende a relajarse. Eso es lo que está diciendo ahí. También a partir de esto nacen todas las técnicas de relajación, ¿no? Y de respiración con relajación. O sea, no es que solamente esto ustedes lo usan una técnica de elongación, sino lo usan para relajar a una persona. ¿Está? Entonces, por eso, cuando queremos relajar a una persona, acortamos el ciclo IE. El ciclo inspiratorio es 1/3 del ciclo expiratorio. ¿Estamos? Estamos buscando que la relajación supere a la contracción a través de la respiración. ¿Me explico? ¿Entienden, no? Me parece que ahí fue medio un poco enquilombado, ¿no? Sí. No sé, a ver, me llama la atención acá ¿cómo es? Placibat, a ver, Placibat, no sé cómo es tu nombre, disculpa, Perdón. Ah, Fabricio. Fabricio, ¿tu nombre? Sí. Sí. Básicamente, la importancia que tiene todo esto es que, sobre todo por cómo funciona el músculo, es que va mucho de manera rítmica y donde nosotros no le damos tiempo o no le damos los momentos adecuados, el músculo en vez de, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una relajación, nosotros estamos haciendo una contracción, pero queremos relajarlo, o estamos, en vez de expirar, inspirando en el momento de estirar, el músculo se va y contraer de manera más involuntaria, o no va a tender a ceder como debería, en el máximo límite posible. Bueno, sí, sí, no, sí, no es que te entendí mucho, pero, a ver, pero como en realidad lo que estamos hablando es de que Sí, los ciclos inspiratorios y expiratorios ayudan tanto a la relajación como a la contracción muscular. ¿Está? Entonces, todo lo que es inspiración tiende a la retracción y todo lo que sí, es expiración tiende a la relajación, relajación. el periodo expiratorio. Bien, muy bien, seguimos. Contracción que pierde. Está demostrado que un músculo que se contrae de forma concéntrica, que es como utilizamos los músculos prácticamente siempre, genera fibras musculares en paralelo, lo cual da lugar a un músculo voluminoso y corto. Y está demostrado que un músculo que se contrae en excéntrico da lugar a fibras en serie, lo cual da lugar a un músculo fino y largo, que como todos sabéis es un músculo mucho más, más sano y más útil, funcional y potente. Estamos de cumpleaños. Pero es para vos.
Voy a explicaros ahora un concepto fundamental a la hora de realizar cualquier estiramiento, y es el de las compensaciones que realizan los músculos. Un músculo, al igual que una persona, no quiere perder aquello que ha ganado, no quiere perder esa contracción que ha ganado, con lo cual se va a resistir al estiramiento haciendo compensaciones, haciendo trampas, de la misma forma que si a una persona le quitas por un lado, va a intentar ganar por otro. De esta forma, lo que solemos hacer habitualmente con los estiramientos es tirar de una punta perdiendo de la otra, con lo cual no estamos haciendo más que trasladar la longitud de un lugar a otro, ¿sí? Es algo así como lo que hace un gato que se persigue la cola. Cuanto más adelanta la cabeza, más se adelanta también la cola, con lo cual nunca llega. Con el estiramiento sucede exactamente igual. Para realizarlo correctamente, siempre tenemos que tomar un punto como fijo y el otro punto tiene que ser el móvil, tiene que ser el que se estire, ¿sí? Ahora yo puedo estirar esta mano porque esta la he fijado, ¿sí? Tiro de aquí y esta fija. Si yo no hago este punto fijo, cuando tire del punto móvil, voy a arrastrar al otro, ¿vale? Esto no es estirar, esto es trasladar la tensión de un lugar a otro. Os voy a poner un sencillo ejemplo con el estiramiento del cuádriceps y del recto anterior. Si yo sencillamente hago el estiramiento como se hace habitualmente, cuanto más estiro el cuádriceps y el recto anterior hacia atrás, más arrastro la pelvis hacia adelante en lordosis. Entonces, hay gente que incluso llega a hacer así, ¿eh? Es la clara imagen de el gato que se persigue la cola. Cuanto más echo hacia atrás la pierna, más adelanto los lumbares, más adelanto la pelvis, y así no podemos estirar. Si hacemos un punto fijo, en este caso en la pelvis, manteniéndola en retroversión, ahí está el punto fijo, ¿de acuerdo? Si yo fijo la pelvis, en vez de ahí la fijo en retroversión, todo el estiramiento que yo haga ahora de la pierna va a tener su efecto en el músculo, porque no estoy permitiendo la trampa, no estoy permitiendo. Bueno, chicos, ahí mostró algo impresionantemente importante. Si ustedes ven, a ver, pocas veces yo veo que alguien sepa elongar un cuádriceps. Imagínense que un cuádriceps siempre lo tenemos cargado un cuádriceps, siempre tenemos problemas, ¿no? Es impresionante lo mal que elongan un cuádriceps. La mayoría, y ustedes son kinesiólogos, ustedes tienen que saber estirar un cuádriceps, mínimo, no pueden no saber esto que le está mostrando el colega. Ustedes cuando elongan un cuádriceps tienen que pedirle al paciente que metan la cola, que hagan una retroversión pélvica para que las fibras anteriores se estiren más. ¿Está? Si ustedes no saben esto, realmente van a estar elongando muy mal el cuádriceps. Otro músculo que para mí creo que es el más importante del cuerpo, otro músculo que es sumamente importante, es el glúteo. Y todas las elongaciones de glúteos suelen estar mal hechas. Voy a mostrarles, voy a detenerme un ratito, les voy a mostrar cómo en internet nos muestran cómo es una elongación de glúteos. Lo voy a mostrar un ratito. Aguárdenme un segundito, acá pongo. Elongación de glúteos. Vamos a buscar imágenes. Fíjense esta acá, ¿no? De todas las imágenes que hay acá, las que a nosotros como kinesiólogos, la que más nos llama la atención es esta, porque está Fisio Online, es como que esta es nuestra. Esta forma de elongar el glúteo no sirve absolutamente para nada. Acá no está elongando el glúteo, acá no está elongando el glúteo, acá está elongando más o menos, acá más o menos.
Este estaría elongando más o menos bien. Acá se estaría poco y nada. Y tal vez la mejor sería esta, sin llegar a ser buena. Esto es malísimo, así no se elonga nunca un glúteo. Esto es malísimo. Esto es más o menos. Acá puede ser que esté elongando más o menos bien. Este está mal, este está más o menos bien. Esto es un desastre. Esto realmente arrastra toda la pelvis, no elonga el glúteo. Acá estaría más o menos estirando bien. Estaría sujetando la pelvis, estirando. Acá estaría un estiramiento mejor. Este más o menos no llega. Bien. Este puede ser, este es malísimo, esto está recontra mal, esto no sirve para nada, absolutamente para nada. Bueno, perfecto. Ahí está. A lo que me refiero, lo que está en internet, que acaban de ver, está todo mal. Fíjense que yo les digo, elonguen un glúteo y les puedo decir que ninguno de ustedes sabe elongar un glúteo. Y si se fijan en internet, están todas mal las elongaciones de glúteo. Todas están mal. No hay ninguna elongación bien hecha de glúteo. Estamos hablando del grupo y del músculo más importante y estamos hablando del músculo que me genera, junto con el psoas, la mayoría de la escoliosis, si no decir todas. Es el músculo que me controla la rodilla, es el músculo que me genera lumbalgia, es el músculo que me tuerza el cuerpo. Es el músculo que controla la marcha, que controla las inercias, que hace que un ligamento cruzado no se rompa. Fíjense, es un músculo, no es una pavada de músculo, ¿no? Y es un músculo enorme, grande y fuerte. Estamos hablando del más fuerte, no del que mejor palanca de acción tiene, pero es una palanca de acción buena, el más hetero, pero de fuerza, el glúteo tiene muchísima fuerza. Tal vez sea el más fuerte. Fíjense, sin embargo, no lo sabemos elongar. Nadie lo sabe elongar. Es muy poca gente lo que realmente sabe elongar. Y todo lo que vemos en internet están todo mal, los ejemplos. Por eso que está bueno detenernos un ratito y ponernos a pensar de dónde a dónde va el músculo, qué acción tiene. Si yo les pregunto ahora, a ver, y que me conteste alguien, voy a ver, voy a elegir a alguien acá al azar, a ver, vamos a hacer, me gustó ahí Igor Sánchez, acá, por San Francisco. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál, Francisco, estamos? Sí, profe, ¿se escucha? Bien. La pregunta. ¿Cuál es la acción del glúteo? La extensión, Ajá, la abducción sí. y la rotación externa, las fibras más posteriores. Básicamente. Bueno, ahora vamos a mirar esto. Extensión, ¿no? A ver, vamos a mirar acá, mira este, el que yo digo está recontra mal. Hace el glúteo, hace extensión, o sea, acá está la cadera en flexión, ahí estaría bien, ¿no, Francisco? Sí, pero está en rotación externa. Rotación externa, y está en abducción. Sí, Fíjense que está en abducción y en rotación externa. El único componente, más o menos, es la extensión. O sea, por eso digo que esto está muy mal. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Este está en flexión, está en aducción y podría ser una rotación interna. No está mal. Este no estaría tan mal. El problema es que esto arrastra la pelvis. ¿Y qué dijo y qué dice acá este colega?
que tiene que haber un punto fijo para después buscar la otra palanca, ¿no? Eso dijo él. Y acá el problema es esto que arrastra la pelvis. Entonces está más o menos bien. ¿Ah? Bien. Entonces, todo lo que está acá en internet está más o menos, algunos más o menos, otros mal. Fíjense lo mal que está este. A ver. Fíjense este. Este arrastró toda la pelvis. Toda la pelvis arrastró. Este es imposible, esto es malísimo. Acá elonga poco o nada. Lo único hace, intenta hacer aducción, no lo hace porque arrastró la pelvis. Hace un poquito de flexión y no sé si llega a hacer algo de rotación interna. Fíjense, a ver, este está recontra mal, este podría estar mejor, este. Pero ¿qué pasa? La pelvis está arrastrada. La pelvis está arrastrada, muy arrastrada. Este podría ser más o menos algo bien, pero acá, como está en esta posición, no podés aguantar mucho tiempo esta posición, o sea, es casi impracticable. Bien, a lo que me refiero. De vuelta, si tomamos este ejemplo y vemos cómo se elonga un glúteo, él nos enseña que un punto tiene que estar fijo para el otro moverlo. Lo explica él perfectamente. Por eso que él hace retroversión de pelvis para que se estire bien el componente anterior. ¿Estamos? Bien. Después me encantaría que alguien me muestre cómo tiene que ser una verdadera elongación de glúteo. Es más, me encantaría dejarle de tarea eso. ¿Tratando de qué? De que realmente, si el glúteo es extensor, abductor y rotador externo, usted me hagan una flexión, aducción y rotación interna. Y que no se le vaya el punto, que no se les vaya el punto, que no arrastren la pelvis como arrastran la mayoría que mostraban ahí, como estos acá. Que no me arrastre la pelvis, a ver, el que me arrastraba la pelvis acá. Esto no sirve para nada. No sé ahora cuál es el que me arrastraba la pelvis. Acá, que me arrastra la pelvis. Estiramiento de glúteo, dice. Cara dura, esto no es un entrenamiento de glúteo. Esto no es un entrenamiento de glúteo. ¿Está? Bien. Me encantaría dejarle de tarea a ver si lograrían descifrar cómo tiene que elongar un glúteo. Me encantaría. Y hay otro componente más que tiene el glúteo que es más complicado, que